Comunicados con la ciudad de Córdoba, estamos con el doctor Oscar Atienza. Buenos días, Oscar, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, Marcelo. Gracias por la comunicación. Le contamos a la gente de que estuviste tomándote unos días en San Juan. No sé cómo habrá estado en estos días de calor, pero con la ola de calor que estamos sufriendo ya empiezan a apostar si llegamos o no a los 44 grados, cosa de que sería enfermiza casi, porque ayer con 38 la pasamos bastante mal, inclusive a la noche. Es complicado. ¿Cómo está en San Juan? Complicadísimo también, porque son días de muchísimo calor, días de 38, 39, 40 grados. La verdad es que es insoportable. La única ventaja es que ayer el calor es un poquito más seco, entonces no molesta tanto la humedad como acá en la ciudad de Córdoba. Acá con mucho menos grados ya se pone bastante pesado. Así es que estuve por allá, pero bueno, mucho no pude descansar porque los llamados siguieron, las entrevistas siguieron, justo empezó a aumentar la cantidad de casos nuevamente. Y bueno, me explotaba el celular, te digo que no alcanzaba a cortar una llamada y recibía otra. La verdad que había una preocupación a nivel nacional tremenda, porque creo que nadie entendía lo que estaba pasando, ¿no? Pasar a que la Argentina tenga más de 100.000 casos ha sido una situación bastante rara, aunque la veníamos anticipando, ¿no? Veníamos anticipando desde la suba de casos, pero la verdad que nunca imaginamos que iba a llegar a más de 100.000 casos en un día, ¿no? Mira, el tema que más preocupa hoy, creo, y nosotros lo veníamos adelantando, o por lo menos que nos preocupa a nosotros. Ayer hablábamos con una doctora de la zona de la Cumbrecita, que estaba muy preocupada porque, bueno, tiene algunos casos en lo que es la zona del Cerro Champaquí, que hacen que, bueno, sea necesario ir a verlos, y solicitaba el helicóptero sanitario de la provincia. Dice de que habló, en vez de recibir una llamada del ministerio, recibió de alguien que tiene que ver con el turismo y demás, y que le preguntó qué le pasaba, que cómo iba a pretender esas cosas. Ella dice que con 72 horas de cierre de entrada de turistas, que diera tiempo como para atender a la gente que está arriba más complicada, podría ser suficiente. Pero, bueno, no había tenido respuestas todavía. El problema es que, escuchando a la Bisotti, que habla muy bien de Córdoba, de todo el trabajo que está haciendo Córdoba, de que estaban bajando los casos y demás, que, por cierto, hace 5 días atrás teníamos 15.000 y ahora tenemos 9.000, y quiero que ya me lo expliques después dentro de un ratito, pero a lo que quiero ir. Ayer salió Miguel Díaz, director del Hospital Rawson, y confirmó que el 90% de las camas del nosocomio se encuentran ocupadas. Y unidad de terapia intensiva también está casi llena, y debe ser a cama caliente, supongo. ¿Cómo se explica? Poca cantidad de casos, 7 fallecidos en el caso de ayer. ¿Cómo se explica que tengamos menos casos y que tengamos el 90% de las camas del nosocomio ocupadas, del Hospital Rawson, que es el hospital madre, podemos decir, de la infectología en Córdoba? Así es, mira. Bueno, empecemos por la doctora, Sonia González creo que se llama. Sonia González. Sí, me contactó el día domingo, lo que pasa es que vi el mensaje ayer y estaba muy preocupada. Tengo entendido que es directora de ahí de la zona de la Cumbre. Del centro de salud, sí. Sí, de un centro de salud. Bueno, estaba muy preocupada porque en realidad ella, como buena médica de atención primaria de la salud, quiere llegar a toda la gente y evitar que la gente no tenga acceso al sistema sanitario. Bueno, pedía por ahí el helicóptero de la provincia para que le ayuden a llegar.
La verdad es que ya conocemos lo que es la provincia, no creo que ponga a disposición un helicóptero para ir a solucionar el tema sanitario de algunas personas, así es que estuve hablando con ella y bueno, lo que más podemos hacer es ayudarla a difundir esta información, ¿no? Sobre el tema de Bisotti, la verdad que sí, a mí me preocupa que esté en realidad siguiendo el modelo cordobés. Vos fíjate que el tema del aislamiento, de bajar el aislamiento a 5 días, lo copia de Córdoba, fue Córdoba el que lo propuso, y en realidad lo propone Córdoba porque empieza a tener delegaciones del gobierno, entidades del gobierno prácticamente bloqueadas por aislamiento de personal que trabaja, ¿no? Aislamiento porque son contactos estrechos. Es decir, el colapso de Córdoba es copiado por la ministra de Salud de la Nación, que sigue halagando a Córdoba como uno de los lugares que está manejando bien la pandemia. Ahora, te comento, primer lugar del país en donde surgió la variante Manaos, Córdoba. Primer lugar del país donde surgió la variante Delta, Córdoba. La variante Omicron en Córdoba. El primer colapso sanitario de las UTI, de las terapias intensivas, fue en junio, se dio en Córdoba. El primer colapso sanitario del primer nivel de atención, sistema de testeo, rastreo, control de febriles, se dio en Córdoba. Los primeros hospitales colapsados por la ola Omicron en este momento se dan en Córdoba. Hospital de Niños, que la tuviste creo que Estela Jiménez la semana pasada, y ahora el Rawson, que en el día de ayer ya derivaban pacientes al Hospital Córdoba, ya no es más 90%, ya tienen capacidad completa desde ayer. La Córdoba que, por ejemplo, el 24 de diciembre, fue ayer esto, 24 de diciembre es apenas 15 días, Córdoba tenía un promedio de 49 personas internadas en terapia intensiva. Pasamos a tener 811 el día de ayer. Es un 1.630% de aumento en solo 15 días. Digo, ese es el modelo cordobés que la doctora Bisotti está intentando llevar a Nación. Digo, lo intenta replicar. La verdad es que es peligroso. Me da pena y me da vergüenza, porque podría copiar, por ejemplo, el modelo de Catamarca, que es un modelo ejemplar. O el de Formosa, que también le dio muy buenos resultados, o el de Misiones, ¿sí? O el de San Luis, que también en algún momento tuvo excelentes resultados. Lo que pasa es que cuando le abrieron el grifo del lado de Córdoba, le abrieron el límite para que fuera gente desde Córdoba, allí se le complicó un poco la historia. Digo, el único modelo del país que no tiene que elogiar ni replicar Bisotti es el cordobés, ¿no? Pero vos has visto que hay un acercamiento ahí, y va a haber mucho más acercamiento por cuestiones políticas camino al 2023. Y lo sanitario, como se ve que este año va a seguir el tema de la pandemia muy, muy activo, y posiblemente el año que viene también, en lo sanitario tienen que acercar posiciones para por lo menos empezar algún diálogo, ¿no? Así es que todo es política. Lo triste es que eligen el peor camino para poder solucionar la salud de los argentinos, ¿no? La política online habla de un aumento del 2.796% en un mes en la cantidad de internados en Córdoba. Así ahora, es. Claro, en los partes que da el Ministerio de Salud no figura los menores. Los casos pediátricos no están, decía la política online. Ahora, ¿por qué o cómo se entiende la baja de casos? ¿Es por poco testeo o porque ya directamente no estamos contando algunos casos? No, yo creo que hay una serie de variables que suman a esta situación. Una de ellas, por ejemplo, es el agotamiento de la posibilidad de hacer más testeo. Siempre tener una capacidad instalada para poder hacer X cantidad de testeo. Y si vos al finalizar del día cerrás el centro de testeo y te quedan 2 cuadras de cola, que es lo que pasa en la Argentina, hay veces que quedan 4 o 5 cuadras de cola, no estás terminando de testear a todo el que lo necesita. Si hoy Córdoba testeara más de lo que está testeando, hiciera 100.000 test diarios, encontraría 50.000 casos diarios. ¿Qué es lo que yo creo que Córdoba está teniendo? Yo creo que Córdoba está alrededor de los
50.000 casos hoy en día. Entonces, esa es una variable. La otra variable es, si vos estás con fiebre, decaído, con malestar, y vas a un centro de testeo, y ves que en el centro de testeo hay unas 10 cuadras de cola, con 40 a 44 grados de calor, ¿te quedás a hacer la cola? No, te vas a tu casa. Ni loco. ¿Quiénes se quedan? La gente joven que se puede bancar el calor. ¿Vos sabés lo que es estar entre 4 y 8 horas haciendo cola? Se va. Entonces ahí tenés otra variable que hace que no tengamos la cantidad de testeo suficiente. La otra es que constantemente las autoridades de la provincia desalientan al contacto estrecho y al oligosintomático, aquel que tiene pocos síntomas, y les dicen aíslense y no es necesario que se testeen. Entonces, esa combinación de variables hacen que la cantidad de testeo no aumente, se mantenga, incluso baje, está bajando la cantidad de testeo, con lo que baja la cantidad de casos. No quiere decir que Córdoba tenga una curva descendiente de casos. Si hoy Córdoba hiciera 100.000 testeos, tendríamos 50.000 casos, porque es increíble la cantidad de gente que es contacto estrecho, que está sintomática y que no se ha testeado. Mira, no logro terminar el día y responder todos los mensajes de gente que dice todo el grupo familiar cayó. ¿Y cuánto están testeados? Ni uno, nos aislamos directamente. No pueden ir a testearse, la gente no tiene esa posibilidad de ir a testearse. Y si te fijas en lo que dice esta doctora, que para dentro de los campos la gente ni siquiera puede salir y se termina enfermando y curando como puede, allí también tenemos muchísimos casos que no se están detectando. Así es que de allí se explica un poco este descenso, no descenso, digo, porque también hay otra cuestión. Estas nuevas variantes son tan explosivas que te generan un volumen inicial de una cantidad de casos enorme, que el sistema de testeo las va testeando, en un momento te producen un pico y después también empieza a normalizar o a detectar la cantidad de casos que más o menos se empieza a regularizar o a normalizar. Pero esa normalización hoy está cercana a los 50.000 casos diarios, ¿no? Igual que a nivel nacional están haciendo la Gran Córdoba porque ven que de ese modo pueden dibujar un poquito los números y en lugar de mostrar 500.000 casos diarios, que es lo que tiene hoy la Argentina, muestran 100, 110.000 o 90.000. Y te digo y te lo anticipo, 11 de enero, hoy, en poquito tiempo se van a dejar de testear las personas. En muy poquito tiempo vamos rumbo a no testear más. Recordá que está Mansur de jefe de gabinete, él fue uno junto con Oscar González de Córdoba, y fíjate que nuevamente se da esa simbiosis, que en la pandemia de gripe A dijeron no pasa nada, ya son todos oligosintomáticos, los síntomas se van en 3 o 4 días, hagamos vida normal, no se testea más. ¿Sí? Y acordate que dijeron hay 100.000 casos en la Argentina de gripe A. Acá en cualquier momento se deja de testear. Se va a dejar de testear al oligosintomático y se va a testear solamente el que ingresa al hospital con cuadro grave. Anotalo, 11 de enero, ¿no? Es una forma también de manejar los números de algún modo, digamos, dibujarlos, ¿no? Oscar, 2 preguntas. Ayer un oyente me llamaba y me decía de que el día sábado se levantó con todos los síntomas. Su hijo, bueno, ante la preocupación de la mamá, lo llevaron a un laboratorio privado, 2.800 pesos, un test, que le dio negativo, seguía con fiebre, con algo de tos, los síntomas claritos de COVID, y el lunes se hisopó nuevamente ya en los testeos gratuitos que se hacen en la ciudad, y le dio positivo. Entonces, el oyente me decía, ahora, ¿con qué resultado me quedo? ¿Con el negativo o con el positivo? ¿Cómo lo sabés? Claro, bueno, tenés todos los síntomas, estaba clarito. Sí, tiene 4 patas, mueve la cola, es un perro. Sí, es así. Si tiene síntomas,
es coronavirus, no hay duda de eso. Y más en verano, ¿quién va a tener un cuadro gripal ahora? Y más que la gripe no está circulando. Y esta historia de que el aire acondicionado me produce un estado gripal tampoco es así. El aire acondicionado te puede producir una sequedad en las mucosas que tomando un poquito de agua se va, pero nunca te produce un cuadro gripal, porque la gripe es una enfermedad contagiosa, te la tenés que contagiar de otra persona. Entonces, muchos dicen, no, estoy con un poco de moco, estoy congestionado porque estuve con el aire acondicionado. No, eso es coronavirus. Es imposible que un aire acondicionado, un ventilador, te genera un cuadro gripal, te puede generar un poquito la garganta seca, se te produce una sequedad, pero a partir de allí no te va a producir un síndrome gripal. Entonces, todo lo que en este momento sea compatible con cuadro gripal, o te lo amplío un poquito más, cuadros diarreicos, debilidad muscular, dolores musculares, cansancio extremo, fíjate que ya ni siquiera coincide con un cuadro gripal, sino más con un cuadro más gastrointestinal, también es coronavirus, porque el Omicron, una de las principales características es la diarrea. Diarrea, dolor muscular, agotamiento extremo, te tira a la cama. Digamos, se ha perdido un poco ahí la pérdida de olfato y del gusto, así que si tenés esos síntomas, es coronavirus, pero casi seguro, ¿no? Bueno, el gobierno ya está pensando en hacer lo que hace España, de tomar como gripe común. ¿Qué es la endemia? Porque hablan mucho de la endemia. Bisotti estuvo en TN, dijo, bueno, no, estamos pensando, se está estudiando, se está valorando de qué es lo que puede pasar y cómo va a seguir el curso, la enfermedad, para determinar definitivamente si ya no se va a testear, ni se va a controlar, ni se va a informar la cantidad de casos. ¿Cómo se lee esto? A ver, estamos lejos todavía de una endemia, del concepto de endemia, y en todo caso, si fuese una endemia esto que tenemos ahora, sería una endemia. Tendríamos que redefinir el concepto de endemia. Una endemia es cuando vos esperás una X cantidad de casos en un lugar y en un tiempo determinado. Vos decís, a ver, para la Argentina esperamos de modo permanente tener 500 casos de coronavirus, ¿sí? De modo permanente, 500 casos por día de coronavirus. Esa sería una situación endémica. Ahora, cuando sobrepasa esa cantidad, que es la que vos esperás, ya se habla de epidemia, es decir, es un aumento de la cantidad de casos esperados. Lo que vive el mundo ahora es una pandemia. ¿Por qué? La diferencia entre una epidemia y una pandemia es que la epidemia se da en un lugar determinado, Argentina, o en un pueblito, en Córdoba. Una pandemia es más regional, abarca más de un país, a varios países. Y el mundo ahora está sumergido en una pandemia con brotes. ¿Qué es lo que es un brote? Aumentan y bajan los casos de acuerdo a las intervenciones de los seres humanos. Aumentan los casos y te produce un brote. Disminuyen los casos y ese brote baja y es cuando el pico empieza a descender. De modo que estamos muy lejos de tener esto en situación endémica. Extremadamente lejos, y te diría que la pandemia ni siquiera ha comenzado, ¿no? Porque algunos dicen que ya va a terminar, que Omicron viene y va a infectar a todos y nos va a dejar inmunidad. Sí, es cierto, nos va a dejar mucha inmunidad, pero todavía queda el 70% de la población mundial por completar en vacunación. Digo, la Argentina tiene un 30% de gente que no tiene completo el esquema de vacunación. Estamos lejos de eso, extremadamente lejos. Y yo creo que hay algunas confusiones, ¿no? Desde conceptuales hasta operativas para poder manejar la pandemia. Yo creo que hay un hartazgo y un deseo de los gobiernos de dar vuelta a la página y decir, esto no existe. Negarlo, ocultarlo y, bueno, que muera el que tenga que morir. Digo, a ese nivel estamos. Fíjate que es preocupante que yo creo que los planes de Bisotti apuntan
a eso, ¿no? A copiar el modelo español. España, que tiene una situación distinta a la nuestra, porque España ya superó el 90% de gente vacunada con 2 dosis en toda la población, no acá que nos engañan, porque nos hablan de porcentajes del 85%, pero es de mayores de 18 años, no te incluyen los menores de 18 años que representan el 30% de la población, y que más de la mitad de la gente de ese grupo etario no está vacunado todavía. Entonces, España tiene una situación totalmente distinta. Te diría que estaría en condiciones de dejar de contar los casos porque prácticamente no tienen fallecidos. La Argentina está en una curva ascendente totalmente distinta y muy peligrosa en ocupación de camas de terapia intensiva. Fíjate qué pasó de 500 camas que tenía el 10 de diciembre ocupada a 2.000 camas ayer. En solamente 30 días, se cuadruplicaron los casos de internado en cama de terapia intensiva en el país. 811 de esos 1.900 casos son de Córdoba. Córdoba representa el 41% del total de casos de internado en terapia intensiva. Y eso lo logró en solamente 15 días. Así que no estamos en una situación de endemia. Esto es una pandemia, estamos en nuestra 4ª ola y no es uno de nuestros mejores momentos. Hay mucha gente que no va a tener problema. El que está vacunado, lo hemos repetido hasta el cansancio, lo sigo sosteniendo, el que tiene 2 dosis de vacuna y más el que tiene 3, o el que ha tenido 1 dosis y ha tenido coronavirus, tiene inmunidad, va a cursar cuadros leves. Pero está ese otro 30% que no está con el calendario de vacunación completa, a expensas de menores de 18 años. El doctor Trota dijo que en el Garrahan tuvieron que abrir, pasaron de 7 internados en terapia intensiva en niños a 77. Tuvieron que abrir una sala nueva, igual que en el hospital pediátrico, el hospital de niños acá de Córdoba, también estuvo colapsado. Es decir, que ahí tenés un grupo etario que va a ser el objeto de esta pandemia en los próximos meses. Así que lejos estamos de una situación endémica, ¿no? Me parece que estamos extremadamente lejos de eso. Estaba leyendo algunas declaraciones de 2 médicos israelíes y un norteamericano que hablaban y la daban como la que traía el final de la pandemia era Omicron, porque a mayor cantidad de mutaciones, menor capacidad de letalidad. Bueno, a mí me parece que ese tipo de declaraciones son los que confunden y llevan, por ejemplo, al presidente de la OMS a alegrarse por momentos, a volver a pedir que se cuiden. No sé, no es una situación muy clara y es todo confuso. Y eso lleva a que, por ejemplo, la cantidad de niños de 3 a 11 años que tienen las 2 dosis sea nada más que el 43%, con lo que eso significa. ¿Cómo lo lees a eso? Mira, primero se generó una idea de que esta variante Omicron era más leve. Pero eso te lo dicen los que no tienen la más mínima idea de lo que es la epidemiología. Entonces, tradujeron mal una nota de 3 minutos de una doctora que describió lo que era Omicron en Sudáfrica, en Gauteng, la provincia de Sudáfrica, en donde aparece esta variante. Y ella dijo, por ahora se están infectando personas jóvenes con cuadros leves. Los cuadros son muy, muy leves. Bien, cuando va a analizar epidemiológicamente cómo se mueve una pandemia, y cómo se traslada en el mundo, se traslada a través de la gente que viaja. La gente que se sube a un avión, se sube a un tren y se va trasladando. Esa gente está toda vacunada porque no puede subirse a los aviones si no tiene vacuna. Además, si se mueve entre países, están vacunadas. ¿Cómo esperás que sean los cuadros de Omicron en personas vacunadas? Leve. Cuando llegue y golpea en Córdoba, ¿a dónde primero se distribuye la variante Omicron? La primera persona, el primer caso en Córdoba fue este hombre que vino de Dubái, vacunado, 2 dosis. Luego se difunde a través de los adolescentes, los colegios, los 4 o 5 colegios, ¿te acordás? Gente joven, asintomática, leve. Bueno, generó esa idea. Y yo siempre les decía, incluso algunos voceros y colegas y gente que hace estadística,
que ahora están retractándose todos, no saben cómo poner marcha atrás para poder retroceder y borrar todas las barbaridades que dijeron, que decían, es más leve, a nivel mundial se sabe que es más leve. Gente le decía, cuidado porque está circulando, los primeros grupos en los que circula son la gente que viaja, están vacunados todos. El primer país donde impacta siempre la variante nueva es Inglaterra, porque tiene una gran conexión con el mundo. ¿Sí? Fueron piratas del mundo y tienen conexión con todo lo que es Sudáfrica, la India, vuelos permanentes, van y vienen cientos de miles de personas todos los días a Inglaterra, y también impactó allí la variante Omicron, y baja cantidad de casos. ¿Por qué? Porque tiene más del 90% de la población vacunada. Entonces, vos lo analizás y decís, bien, es más leve. Además, hubo un estudio, y yo creo que lo comenté con ustedes, que decía que tenía mucha más afinidad, hasta 70 veces más afinidad por el tejido bronquial y no por el tejido pulmonar. Digo, hoy parece que los bronquios están en el riñón ahora. Lo decía a modo de chiste. No, digo, es 70 veces más veloz en replicarse. Te genera la misma cantidad de virus en 3 días que Delta en 7. ¿Puede ser bueno eso? No, de ningún modo es más bueno, ¿no? Ahora, cuando vimos que empezó a golpear en Estados Unidos, que es donde tienen baja cantidad de personas vacunadas, no es lo mismo que España e Inglaterra, que tienen más del 90% de la población vacunada. Cuando golpea en Estados Unidos, que tiene un 55% de gente vacunada, les saturó los sistemas sanitarios en 10 días. Les mata 2.500 personas por día Omicron. Es 20 veces más agresiva en el no vacunado que en el vacunado. 20 veces, no es una vez ni dos, es 70 veces más rápida en contagiar. Digo, ¿dónde están las bondades? Incluso publicaba algunos tweets que decía, pareciera ser que Omicron es más buena que Heidi, ¿no? Aquellos que somos un poquito más viejos, sabemos lo que era Heidi, el abuelito, Pedro y todos estos cuentos de dibujitos. Bueno, digo, parece, no es más buena. Y de allí se prendió también el director de la OMS y decía, parece ser más leve. Y antes de ayer empezaron a emitir comunicados. No, hay que terminar con el mensaje de que Omicron es más leve, porque se dieron cuenta que no es más leve, es el demonio mismo a Omicron. Digo, en 30 días estuvo en todo el mundo, infectó en lugares donde había clima cálido y clima frío por igual. Genera 100.000 casos en la Argentina como te los genera en Reino Unido. ¿Dónde está la bondad? Incluso mutó para adaptarse a las cuestiones climáticas. 70 veces más contagiosa, 20 veces más mortal en los no vacunados que las variantes anteriores. ¿Dónde están las bondades de esta variante? Yo no la veo. Entonces, a partir de allí hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque también es una cuestión de lógica. Si es más contagiosa, tiene más probabilidad de llegar a los no vacunados, que en la Argentina son el 30%, y mayoritariamente los menores. Culpa de la Sociedad Argentina de Pediatría, que yo dije que iba a traer cola esto, lo dije hace tiempo, sí. Digo, ya el daño lo hicieron, sembraron dudas y los papás se quedaron con la idea de no vacunar a sus hijos. Aún hoy. Aún hoy siguen recomendando no vacunar. Y te digo más, en España se triplicaron los casos en menores. España no tiene vacunados los menores. Ojo en eso. En Reino Unido, en Francia, triplicado los casos en menores de 18 años. Estados Unidos, catástrofe está haciendo en los menores. Canadá suspendió las clases presenciales. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué? Porque no todos los países son como Argentina, que acá sí se han vacunado, aunque sea un 40% de los menores. En el mundo todavía no empezó a vacunar a los menores. Entonces, allí empiezan a verse esos problemas y lo empezamos a ver aquí en la Argentina. Lo empezamos a ver porque ya empezamos a ver servicios pediátricos colapsados. Y ya empezás a escuchar nuevamente las alarmas de los antivacunas que dicen, ojalá que no se pida el carnet de vacunación para el inicio de las clases, que va a ocurrir dentro de 40 días. Digo, el 2 de marzo, sí. Y algunos empiezan ahora con los exámenes y la asistencia a mediados de febrero. Entonces, la situación es compleja. En el medio de esto que uno ve que no es nada simple
y que no va a ser una lluvia de bondad Omicron que va a venir, nos va a contagiar a todos, nos va a regalar anticuerpos y va a generar la inmunidad de rebaño, eso no va a ocurrir. Digo, el escenario es que siga mutando y que aparezca una mutación mucho más compleja, porque a más circulación, y lo hemos dicho siempre, a más circulación, mayor posibilidad de generar variante. Y si vos comparás la variante original, la alfa, ¿sí? 16 variantes después, la Omicron es tremendamente peor, peor. Si la variante Omicron hubiera surgido el 31 de diciembre del 2019, con las características que tiene hoy, ponía de rodillas al mundo y hubiera ocasionado una catástrofe mundial, porque nos agarraba sin vacuna, sin ningún tipo de anticuerpo, y sin sistemas sanitarios preparados. Hoy entras a un hospital y encontrás respiradores en cualquier rincón. Recordemos que antes no habían respiradores, no existían los respiradores. Entonces, ¿dónde están las bondades de Omicron? La verdad, hay que cuidarse, decirle a la gente, no crea en esto, porque esa información hace que baje la guardia y que genere cientos de miles de adolescentes que están en este momento en la costa atlántica diciendo vinimos a contagiarnos. Digo, no saben lo que hacen, porque además no es bueno tener coronavirus, porque deja secuelas a futuro y todavía no conocemos cuáles son las secuelas que va a dejar. Desde acantonamiento de virus en sistema cerebral hasta, no sé. De modo que no es bueno contagiarse a la gente, decirle, mire, no se crea el verso de que más leve, no le estamos metiendo miedo, use un buen barbijo, una buena calidad de barbijo, y no crea en todas las pavadas que uno escucha en los grandes medios por allí, ¿no? Oscar, un oyente me dice, ¿es suficiente con 2 dosis o tengo que tener el refuerzo sí o sí? La primera. Y la segunda es el desmadre del fin de semana en la zona de las sierras y el Festival de Jesús María, ¿cuándo empezamos a pagarlos con números? Mira, esos números los vamos a tener sobre el 20 de enero. Pero vuelvo a repetirte, yo creo que para el 20 de enero la Argentina no va a estar contando más los casos. Entonces no lo vamos a ver. Claro, pero ¿y qué va a pasar? Bueno, lo único que vas a ver es colapso en las UTI, en las terapias intensivas. Eso no lo van a poder ocultar. Y esto va a generar malestar social porque la gente se va a sentir engañada. Digo, ya hoy ahí está la sensación de que hay cosas que no cierran en la gente, porque la gente no es estúpida, la gente va a los centros de testeo, pasa por ahí, te va al registro civil, en este momento acá en Córdoba, hay colas de 8 cuadras, en plenos calores de 40 grados, y esas colas serían de 20, 30 cuadras si estuviera fresquito. Entonces, la gente ve eso y no se cree los 9.000 casos. No es que te los estén ocultando, sino que por cuestiones climáticas y algunas variables la gente no está yendo a testearse porque tiene sintomatología mucho más leve. Entonces, lo que es cantidad de casos, yo te digo, no va a llegar a terminar el mes de enero y ya no se van a contar más los casos en la Argentina. Estamos camino a eso. Se está siguiendo a nivel nacional el modelo cordobés y lo que no van a poder ocultar son las terapias, los colapsos en las terapias intensivas que ya empiezan a darse. Ya está en el Garrahan, ya te lo dijeron, ya está en el Hospital de Niños acá en Córdoba, ya está en el Hospital Rawson, no hay más camas. Eso no lo pueden ocultar. Lo que sí pueden hacer es callar a los directores, que pronto no van a salir más a hablar. Yo no sé cuánto, yo lo respeto muchísimo al doctor Díaz del Rawson, porque la verdad que ha salido siempre y ha tenido una posición sí, de verdad, muy profesional. Si tiene las camas llenas te las dice, y la verdad que es admirable. Pero no sé cuánto tiempo podrá resistir eso, porque las presiones que van a haber ahora van a ser terribles, ¿no? No cualquiera. El otro día me llamaban de Buenos Aires y me decían, el teléfono dice, Oscar, siempre te sacamos a vos, ¿hay algún otro colega que pueda salir a hablar con nosotros? Le digo, ya no muchos pueden hablar porque vuelve a complicarse la situación en Córdoba. Y acá hemos tenido mucha persecución, ya vimos lo que pasó. Y te aprietan, y te nombran, y te apuntan. Entonces la gente por ahí tiene miedo. Entonces esto va a empezar a callar algunas voces, y si se callan las voces adecuadas,
la sensación de que todo terminó se va a apoderar de nosotros, ¿no? Así que hay que seguir mirando estos indicadores y bueno, seguiremos alertando a la gente desde donde se pueda, ¿no? Mucha preocupación en el Foro de Intendentes Radicales porque ven que las ciudades y localidades del interior, que no tienen actividad turística, no están recibiendo la cantidad de testeos y de dosis de vacunas que recibían antes. Nosotros, por ejemplo, tenemos un ejemplo claro, que es la ciudad de Morteros o el mismo Brinkman, que, se habló de dosis para jueves y viernes, y el jueves gente se quedó sin vacunar y el viernes no se pudo vacunar porque ya no había dosis. Ahora llegaron para menores, por suerte, que completaron en algunos casos el esquema vacunatorio, caso de Emilia, mi nieta, que tiene 3 años y un par de meses, que ya lo completó en el día de ayer, y es preocupante la situación. Hoy van a estar vacunando menores de 12 a 17 años. ¿Qué es lo que pasa con estos pibes? Porque estos pibes son los que se mueven. Estos chicos son los que hacen lo mismo que los pibes de la costa. O sea, yo al viaje lo pagué. Después, bueno, qué sé yo, cuando vuelvo me aíslo un par de días. O sea, un mensaje equivocado para todos los pibes de la edad. Así es, mirá. Primero coincido pleno con el foro de intendentes radicales. No hay una buena distribución de recursos. Creo que están centralizados todo en las grandes urbes, porque en las grandes urbes es donde están teniendo los problemas. Entonces los pueblos chicos como que pueden esperar, porque además no es y que disculpen, pero bueno, así funciona, vos lo sabés más que yo. Digo, que en un pueblo chico haya un brote es una noticia de 10 minutos. Ahora, que te colapse un hospital como el Rawson o el sistema de testeo de la ciudad de Córdoba, es noticia de repercusión nacional. Entonces están centrados todos los recursos ahí. Digo, que se quede el registro civil de Córdoba, que el ex registro civil de Córdoba, que es uno de los centros de testeo más grandes de Córdoba, que se quede sin test, como pasó en el mes de diciembre, es una noticia nacional. De hecho, fue noticia nacional. Entonces, por eso es que no hay una distribución equitativa hacia el interior. Y esto me imagino que lo hacen sabiendo, porque no sos el único que me dice. Yo hablo con periodistas de toda la provincia y en todos lados me dicen, acá no hay test, acá no hay vacuna, no están llegando. Es como que ya se ha normalizado. Y es en donde más, los niños y los adolescentes es donde más hay que hacer foco, porque es allí donde está el problema, es donde se ha generado la idea desde el inicio de la pandemia de que en ellos no pasa nada y no están queriendo vacunarse. Entonces creen mucho que van a venir de la costa atlántica, de lugares como Necochea, en donde 9 de cada 10 dan positivo. Si fíjate la infección masiva que están teniendo allí, van a venir desde allí, o en Pinamar. En Pinamar eso es una bomba de coronavirus. Van a llegar desde allá, se van a distribuir a todo el país y van a producir una dispersión del virus y no van a poder aislarse, porque Omicron es extremadamente más contagioso y dentro de una casa van a terminar infectando a toda la familia. Entonces, cuando pasen los próximos 10 días, sumado a los festivales que hay en todo el país, porque no solo en Córdoba, en todo el país, vamos a tener un aumento de casos tan grande que hay una necesidad imperiosa por tratar de que no se vean, ¿no? Por eso te decía que antes de fin de mes la Argentina va a dejar de contar los casos y bueno, el que se infecte quedará en su casa tratando de pasarla como pueda, ¿no? La última, Oscar. Somos pioneros nuevamente en Córdoba. Van a desaparecer los contactos estrechos para la gente que trabaja, aunque, fíjate vos qué llamativo, ¿no? Vos tenés que ir a trabajar
y entonces ya no vas a contar como contacto estrecho, vas a poder ir a trabajar, pero no vas a poder participar de reuniones sociales ni de actividades culturales y demás. Vos sabés que hoy o mañana lo va a estudiar el gobierno nacional para llevarlo a cabo. ¿Cómo quieren los empresarios, los industriales? ¿Esto favorece o desfavorece? Mira, si hay algo que tenemos en claro, que el contacto estrecho es el que termina dando positivo días después. Si no tuviéramos contacto estrecho, no existiría la pandemia. Digo, la dinámica de la pandemia la genera el contacto estrecho. ¿Qué es un contacto estrecho? La unión de una persona, o cuando se juntan dos personas, una que está infectada y una que no. La que no está infectada se puede infectar en ese momento. ¿Por qué lo definimos como contacto estrecho? Porque puede desarrollar síntomas 7 días después. Fíjate que lo aíslan 5 días. Es decir, pero los síntomas pueden aparecer hasta el día 7º o 8º. Es decir que hoy día, con el sistema que tenemos, a la cordobesa, a los 5 días sale y 2 días después da síntomas. Tuvo 2 días para poder contagiar a un montón de personas. Pero además, se pretende no aislar al contacto estrecho. ¿Sabe por qué? Porque hay tanta cantidad de contagiados que las empresas ya no tienen empleados para poder trabajar. La repartición del gobierno igual. Los centros sanitarios exactamente igual. Ya no tienen más espacio, no tienen más trabajadores. Entonces hay que darle solución a eso. ¿Cómo le da solución? Y bueno, recuperando los contactos estrechos, que hoy en la Argentina deben haber 3 o 4 millones de personas que son contacto estrecho. Entonces, por una cuestión propia del modelo capitalista, nada más necesitas recuperar trabajadores porque si no se te paraliza el país. El tema es que eso va a ser una trampa, es una trampa, ¿no? Funciona como trampa. Oscar, para darte un dato color, vos habías dicho de que creías que más o menos para el 10 de enero, ¿te acordás? Íbamos a tener lo que tuvimos antes de fin de año. Bueno, pero esto fue Omicron. Ahora, ¿cuándo crees que vamos a tener un pico real y podemos superar los 15.000, que hay que ver ahora si nos vamos a enterar o no con estas medidas que se están tomando desde el gobierno nacional y que seguramente Córdoba va a adherir? Porque, bueno, cuando es no contar los números reales, estamos en primer lugar. Así es, mira, las predicciones mías se basaban en Delta, variante Delta, que ya nadie se acuerda de la variante Delta, ¿no? Y que yo estimaba que para esta altura íbamos a tener unos 15.000 casos, y creo que es lo que tenemos de variante Delta, es más o menos esa proporción en la Argentina. El tema es que el 23 de noviembre apareció Omicron y cambió el escenario mundial, e ingresó en el país. ¿A dónde? A Córdoba, digo, el ejemplo que quiere seguir ahora Nación. Y generó esta ola de casos 10 veces superior a la que habíamos estimado. Y quizás sea 20 o 30 veces superior a la que yo había estimado, porque la cantidad real de casos hoy está superando los 400, entre 400 y 600 mil casos. Y fíjate que Nora Bar, la conocés, sí. Es la periodista de ciencia, una de las más respetadas de la Argentina. Ella estima en hasta 800.000 casos diarios en la Argentina. Así que fíjate que no estamos tan lejos, ¿no? Ella está un poquito más alta en el número que yo. De modo que ¿cuándo vamos a tener el pico? Nunca, porque los picos se dan cuando hay intervenciones de los estados con medidas. Acá el pico lo vamos a tener porque van a dejar de contar los casos. Entonces ahí va a producirse el pico, pero no porque se tomen medidas. A lo que vamos a una curva alta y estable, como por ejemplo Reino Unido o Estados Unidos. Cuando vos ves las curvas de ellos, empezaron con una cuarta ola y se mantuvo estable durante 7 meses, alta, ¿entendés? Con diferencia, Estados Unidos con gran cantidad de muertos porque no tiene vacunado y Reino Unido con poca cantidad de muertos porque tiene mucho vacunado, pero la cantidad de casos siempre alta, estable, y ese va a ser el modelo argentino. Alta cantidad de casos, tapados porque no van a contar más los contactos estrechos en breve, y posiblemente una cantidad de fallecidos un poquito. Mira,
te voy a decir la cifra exacta de fallecidos que va a tener la Argentina, va a ser del 0,2% de los infectados reales, un 10% de lo que tuvimos, porque la tasa de letalidad del virus es del 2%, pero con vacunas baja al 0,2%. Entonces vamos a ver la décima parte de fallecidos, que van a ser muchos, porque vamos a tener muchos infectados y porque todavía tenemos mucha gente no vacunada. Pero se va a separar la línea de contagiados, que va a ser muy alta, con la cantidad de fallecidos, que va a ser muy baja. Y la cantidad de internados van a ser muchos. Esa sí va a ser alta, ¿no? No así la de fallecidos. Oscar, ahora sí la última. Me dicen, tengo 72 años, tengo 2 dosis y no me colocan la tercera. ¿Corro riesgo? No, con 2 dosis está bien. Está bien cubierto, que se queden tranquilos. La tercera dosis viene a dar un refuerzo, pero ya con 2 dosis la gente que se ha infectado con Omicron, que es la más compleja de todas, no tiene mayores problemas. Así que en ese sentido está bien. Oscar, muchísimas gracias por la atención. Hoy se nos hizo extensa la nota, pero valía la pena. Me parece de que hay que aclarar, hay que explicarle a la gente. Fuera de que esto sirve, todas estas confusiones, todos estos médicos que salen a hablar o que mal traducen, son los que le dan de comer al antivacuna, al covidiota y demás. Entonces eso complica aún más toda la situación, porque hay gente que te dice, mi hijo no va a ser conejillo de India de nadie y no se va a ir a vacunar. Ahora, bueno, estás poniendo en riesgo la vida de tu hijo por alguien que te habló de alguna operación conspirativa que no tiene nada de cierto. Mira, te cuento un ejemplo y te dejo. Estaba en San Juan y un matrimonio, le digo, ¿están vacunados ustedes? Sí. ¿Cuántas dosis? 3 dosis, papá y mamá. Y los chicos tienen 3 hijos. ¿Están vacunados? No, no voy a dejar que mis hijos formen parte de un experimento. Qué vivo que sos, le digo. Vos estás bien cuidadito y a tus hijos lo dejás que confronten con el virus. Digo, no podés ser así. Mirá, le expliqué, me senté, le expliqué. Al otro día entendieron y fueron y se vacunaron. Vacunó los 3 hijos. Digo, no pueden ser. ¿Y sabes la cantidad de gente que hay así que ellos están vacunados al mejor estilo Oliveto, ¿viste? Todos los que hablan mal de la vacuna y que van y se ponen la tercera dosis, tonto no soy, Milei, por ejemplo. Ellos recomiendan y dicen que las vacunas son un experimento. Ahora vos le decís, ¿está vacunado? Sí, tengo las 2 dosis. Pero porque me obligan, te dicen. No, claro, sí. Muchísimos casos de eso, qué sé yo. Bueno, nada. Gracias como siempre, Marcelo. Gracias a vos, Oscar. Y vamos a seguir difundiendo, así que le guste a quien le guste, acá hace casi 2 años ya que estamos trabajando en esto de difundir. Es más, uno está aprendiendo hasta algunos secretos de la medicina gracias a vos. Así que en cualquier momento me vas a ver con un certificado trucho ahí atrás. Un abrazo grande, hermano. Claro, lo tuvimos en el COE, era la mano derecha del director general del COE. Claro. Bueno, vos ya llevás 2 años, es como que claro. tenés el segundo año de medicina. Estoy escribiendo un libro, estoy abocado a eso, y bueno, pasando todo esto que decimos todos los días a papel para que la gente lo pueda tener y sirva un poquito más de respaldo. Así es que todo esto que hablamos acá siempre lo voy pasando, lo voy transcribiendo. Ojalá que sirva. Yo creo que esta tarea que haces vos también ahí abriendo la radio para llegar a la gente, es importantísima, ¿no? Yo creo que la gente tiene que conocer esto, tiene que informarse para que se pueda cuidar mejor. Es la única forma. Un abrazo grande, será hasta el lunes, Oscar. Gracias, nos vemos.